Por alguna razón, no sé por cuál, se me ocurrió la brillante idea de pintar las paredes de blanco. Porque yo dije, bueno, pues el blanco refleja la luz, así que me voy a ver muy bien. Pero, oh sorpresa, me veía fosforescente en el video pasado. Por aquí voy a estar dejando alguna foto, no sé, por aquí o por aquí, voy a estar dejando una foto. Me veía fosforescente, así que en esta ocasión hemos optado por grabar en la noche. Ahorita son como las 11, 12 de la noche más o menos. Ya pronto estaremos comprándonos una iluminación decente para que podamos vernos mejor. ¿Pueden ver este aparatito que está aquí? La labor de este aparato es una labor tan desinteresada que protege cualquier aparato electrónico de tu carro aún a costa de su propia vida. Mundialmente, por cada minuto mueren 1000 fusibles, así que, en agradecimiento, por lo menos deberíamos de saber cómo funciona y cómo revisarlo. Comencemos. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Esperemos que estén muy bien. Y como lo comentábamos, en esta ocasión vamos a explicarles cómo funciona un fusible. De verdad, la función de un fusible es muy importante en un carro. Todos, absolutamente todos los vehículos tienen fusibles. Siempre antes de ir hacia algún aparato, hacia cualquier cosa, deben de ir protegidos por un fusible, un aparatito tan pequeño como este. En esta ocasión vamos a estarles enseñando cómo funciona un fusible y principalmente saber cómo revisarlo. Así es que, primero, la función de un fusible sí es muy sencilla. Proteger de cualquier posible corto que haya, ya sea en el cable o en el aparato que tengamos. ¿Qué quiere decir esto? En el fusible pasa a través de él siempre el positivo, pasa a través de nuestro aparato. Pero a veces por alguna razón, puede ser por alguna mala instalación o porque el cable ya está muy desgastado, llega a hacer contacto con algún negativo y en ese momento se genera un corto. En ese instante, nuestro fusible tiene una laina en la parte del medio, ustedes la van a ver en la parte de adentro, una pequeña línea de fierro o de aluminio, y esta en el instante se rompe o se quema literalmente, nuestro fusible muere y no deja pasar el positivo hacia nuestro aparato, y en ese momento protege tanto que el cable no se queme ni que nuestro estéreo, alarma o lo que tengamos instalado llegue a quemarse. Primero, en la parte aquí de enfrente de nuestro fusible vamos a tener dos pequeñas láminas que son las que nos van a poder ayudar a saber si nuestro fusible está bien o está quemado. Para ello necesitamos primero nuestro foco probador y saber tres cosas básicas. Si nuestro fusible no tiene corriente en ninguno de los dos lados, significa que nuestro fusible simplemente no tiene corriente, vaya la redundancia. No significa que está quemado. Puede ser que nada más pase por él corriente cuando prendemos el carro, cuando abrimos el switch, cuando a lo mejor prendemos las luces. Entonces no significa que esté quemado, simplemente no tiene corriente pasando a través de él. Segundo, si nuestro fusible tiene corriente en los dos lados, significa que nuestro fusible está bien, que está permitiendo que pase corriente a través de él y que llegue hacia el aparato que tengamos conectado. Y por último, si nuestro fusible tiene de un lado corriente, pero del otro lado no, significa que nuestro fusible está quemado y por lo tanto hay que reemplazarlo. Y como último tip, si nuestro fusible al cambiarlo vuelve a quemarse, significa que tenemos un corto. Nunca hay que puentear estos fusibles, algunos tienen la mañita por ahí de ponerle por ahí algún cable para poder unirlo, pero esto nunca se debe de hacer. Si nuestro fusible se vuelve a quemar, significa que tenemos un corto constante en nuestro carro y hay que llevarlo al taller. Y así de sencillo vamos a poder saber cómo funciona nuestro fusible y cómo podemos saber si hay que reemplazarlo o está bien. Así es que esperemos que este video te haya ayudado. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y por cada me gusta que reciba este video, un fusible será salvado. Esto es en serio, porque cada persona va a saber cómo funciona un fusible y entonces podrá salvarlo.
Así es que dale me gusta a este video. Si quieres puedes seguirme en mis redes sociales, por aquí abajo en la descripción también te voy a estar dejando los links tanto de Facebook como de Twitter. Ya hace mucho que no visito Twitter, pero por ahí también sígueme en Twitter, ya estaré por ahí haciendo algunas publicaciones también allí. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.